Hoy nos toca continuar con el Evangelio de Juan, capítulo 12. Quiero aprovechar también a agradecerles el esfuerzo que cada uno de ustedes hacen para poder estar y adaptarse a todo este proceso, ¿no?, de protocolo, todo esto que es tan nuevo y que se va ajustando por ahí permanentemente. Entonces, agradecerle porque yo sé que muchos de ustedes tienen que a veces venir por separado, dejar niños en los hogares. El culto de mañana ya también está completo y hubo necesidad de que con este nuevo protocolo, algunos de los que estaban viniendo tengan que pasar al culto del lunes y se dieron voluntariamente. Y yo sé que les cuesta esfuerzo, que algunos tienen que venir y queda el cónyuge en la casa cuidando a los niños y viceversa, se van. Apreciamos mucho el esfuerzo que hacemos, la paciencia que tienen, porque realmente les cuesta y lo apreciamos, así que reconocerles eso. Bien, vamos a las Escrituras, al capítulo 12 de Juan. Hoy vamos a terminar este capítulo, si el Señor nos ayuda. Hoy nos toca compartir del versículo 37 al versículo 50, pero vamos a comenzar a leer desde el versículo 35. Versículo 35 y 36 fueron predicados ya la semana pasada, pero vamos a leer desde ahí para meternos un poquito en contexto. Dice entonces en las Escrituras, versículo 35. Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de las sinagogas, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Vamos a orar y luego meditamos en esto. Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad de estar reunidos aquí, de poder cantar, de poder adorar como recién lo hacíamos. Y ahora queremos rogarte, Señor, que por medio de tu palabra vos hables a nuestro corazón. Señor, que mi vida, te quiero pedir, sea útil en tus manos para poder transmitir con claridad, con eficacia. Señor, que tu Espíritu esté obrando, que prepares nuestros corazones sobre todas las cosas para poder meditar y recibir lo que ya de antemano tienes determinado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien,
Comencé leyendo desde el versículo 35 para entrar un poquito en contexto, aunque fue predicado la semana anterior, fue predicado la semana pasada, pero justamente como decía a modo de introducción, recordemos que el Señor en definitiva les está diciendo a ellos que deben aprovechar las oportunidades que se le presentan para creer, en los versículos 35 y 36. En otras palabras, para que ellos piensen que el trono de la gracia no siempre iba a estar abierto, que algún día el trono de la gracia iba a ser quitado y se iba a colocar un día un trono de juicio, que la salvación por la fe en Cristo, esa puerta extraordinaria que es Cristo, no siempre iba a estar abierta. En el versículo 36 se marca el trágico final del ministerio público de Jesús para con Israel. A partir de ahora ya no lo verán ni tampoco lo escucharán más hablando públicamente. Esto es lo que nos va a mostrar estos versículos. Por eso nosotros a partir de ahora, el versículo 37 en adelante, yo quiero que meditemos en dos cosas en esta mañana. Por un lado, la causa de la incredulidad de estas personas que estaban escuchando a Jesús. Y por otro lado, los resultados que produce el creer, como los resultados que produce el no creer. Entonces, para empezar en esta mañana, punto 1, veamos la causa de la incredulidad entre los versículos 37 y el 43. Comienza diciéndonos el versículo 37, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Note eso. Había hecho tantas señales y sin embargo no creían en él. Los milagros que Jesús realizó entre ellos eran señales inequívocas de su mesiasgo. Esas señales demostraban que él era el Mesías y dejaban sin excusa a los incrédulos religiosos. El Evangelio de Juan nos cuenta varios milagros, pero nos cuentan mucho más milagros los evangelios sinópticos. Pero solamente hablando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 30, se nos dice que muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Y nos agrega el versículo 31 de Juan 20, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. El propósito de los milagros, de las señales que estaba haciendo, era que vean al Mesías, que crean y que vengan a salvación. De hecho, Juan 21, en el versículo 25, también, usando un lenguaje tal vez hiperbólico, nos dice que muchas otras cosas hizo también Jesús y que si se escribieran en detalles, dice Juan, dice que no entrarían en el mundo todos los libros. Tremendo. Sin embargo, por eso al mencionar tantas señales, estas personas rechazaron igual y no creyeron. Y al mencionar este concepto de tantas señales, no solamente se refiere a la cantidad de señales que Jesús hizo entre estas personas incrédulas, sino que también refiere a la magnitud de las señales y a la calidad de las señales que hizo. Basta solo mirar algunos milagros que hemos visto en el Evangelio de Juan, como por ejemplo la alimentación milagrosa. Con unos pocos panes y unos pocos peces alimentó una multitud casi de 20.000 personas, entre 15 y 20.000 personas, con unos pocos panes y unos peces. Dígame si no era una señal notoria. En Juan capítulo 5 vemos cómo sanó a un paralítico que hacía 38 años que ese hombre estaba postrado. En Juan capítulo 9 vimos cómo sanó a un ciego que dice la Escritura era ciego de nacimiento. Ni hablar cuando hablamos de la resurrección de Lázaro, ¿no? De la devolución de vida de Lázaro. Después de 4 días de muerto, lo levantó de la tumba, lo sacó de la tumba. Eran señales más que suficientes para que Jesús al predicar y declarar el Evangelio, las personas deberían haber reconocido que este era el Mesías que estaban esperando. Sin embargo, sus corazones estaban tan endurecidos por el pecado, tanto que como no podían negar los milagros que Jesús hacía, porque eran más que evidentes y eran milagros extraordinarios, estaban tan endurecidos sus corazones que ese poder que operaba en Jesús se lo terminan atribuyendo a un poder de las tinieblas, se lo atribuyen a Satanás. Nosotros sabemos,
por Mateo capítulo 12, que después que hizo la liberación de un endemoniado, quienes lo estaban viendo, los religiosos, lo acusaron de que ese poder era un poder satánico, diciéndole que él era el príncipe de los demonios. Tremendo. Entonces ahora Juan menciona dos causas en este pasaje para la incredulidad de Israel. Y es en este momento donde va a mencionar dos causas para la incredulidad de Israel, donde aparece para nosotros lo que se llama un punto de tensión. Un punto de tensión entre la responsabilidad humana que tienen ellos de creer y lo que es la soberanía divina. Note el versículo 38. Dice Juan escribiendo: para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? En primer lugar, notemos la responsabilidad humana acá, porque Juan está citando al profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 1, donde el profeta ya predijo que estas personas no iban a creer. Porque la pregunta es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta, obviamente, fueron muy pocos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, la respuesta es simple, muy pocos. Cristo fue revelado, el mensaje del Evangelio fue predicado, fue confirmado por medio de las señales, sin embargo, ellos lo rechazaron al mensaje categóricamente. Sobre este texto, Crisóstomo observa y dice lo siguiente: no es que no creyeron porque lo dijera Isaías, sino que lo dijo porque no iban a creer. Agustín, haciendo referencia a este mismo versículo de Isaías, él agrega: el Señor, por medio del profeta, vaticinó la incredulidad de los judíos, la predijo, no la ocasionó. El hecho de que el Señor conozca los pecados futuros del hombre no implica que el Señor los empuje a pecar. Esto dijo Agustín. Entonces, en conclusión, la nación de Israel fue plenamente responsable por su incredulidad. No es que porque el profeta dijo esto, ellos estaban obligados a no creer. De ninguna manera. El profeta solo predijo que estas personas iban a estar endurecidas de tal manera que iban a rechazar al Mesías, que iban a rechazar el Evangelio y que aún las señales que hizo también le iban a rechazar y estaban atribuyendo el poder a las tinieblas. Versículo 39 se nos dice, ahora ponga atención, porque acá aparece en segundo lugar la soberanía divina en este asunto. Versículo 39 dice: por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Juan nos dice claramente, por qué estas personas ahora también no son capaces de creer. Esto es una evidencia clara también de la soberanía divina. Porque por un lado ellos rehúsan a creer, pero por otro lado la Escritura nos dice que el Señor los cegó, que el Señor los endureció. Y esta cita justamente proviene también del profeta Isaías en el capítulo 6, versículos 9 y versículos 10, donde el profeta Isaías tuvo la visión de la gloria del Señor. ¿Recuerdan el pasaje? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Bueno, y ahí continúa. Es la visión de la gloria del Señor, lo cual ahora Juan en este evangelio lo recoge y aplica esta gloria del Señor, esta visión que ha tenido Isaías, para aplicarla a la deidad de Cristo. Y es interesante que estas mismas palabras, que habla de una ceguera producida por el Señor, también Jesús las ha citado en Mateo capítulo 13 y en Marcos, en el capítulo 4, para que cuando él empieza a hablar en un lenguaje de parábolas, las personas, después que le habían llamado Belcebú, aquellos que estaban endurecidos y que eran incrédulos, sean aún más endurecidos y ya no entiendan lo que está hablando. Porque las parábolas cumplen un doble propósito.
Esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. La parábola siempre ilustra por medio de una cuestión natural, por medio de un ejemplo natural, ilustra una verdad espiritual. Y Jesús hablaba en parábola para que aquellos que eran sus seguidores le puedan entender y Él se los explicaba, pero al mismo tiempo Él habla en parábolas para que los judíos religiosos que estaban endurecidos no comprendan lo que Él estaba diciendo. Este es el propósito de la parábola. Si ustedes observan el Evangelio de Mateo, él viene del Sermón del Monte, capítulos 5, 6, 7, después sigue discutiendo, sigue haciendo milagros, pero hasta el capítulo 12 él viene hablando clara y abiertamente. Cuando él es tratado como el príncipe de los demonios, a partir de ahí, capítulo 13, le empieza a hablar en parábolas, para que estos judíos religiosos no entiendan lo que estaban diciendo. Entonces Jesús mismo utilizó estas palabras y aplica estas palabras del profeta Isaías a que estas personas han sido cegados. Y este es el punto de tensión, que la ceguera y la dureza del corazón de ellos no es que fue en contra de su propia voluntad. Ellos estaban duros de corazón. Estas personas han optado deliberadamente por el mal y por rechazar el mensaje que Jesús le está ofreciendo a creer en el Mesías. Entonces el rechazo por parte de los incrédulos tenemos que entender que es proporcionalmente al endurecimiento que Dios permite en sus corazones como resultado de un juicio. Esto es lo que está pasando. En Juan 6:44 se nos dice a nosotros que nadie puede venir si no lo trae el Padre que me envió, dice Jesús. Y yo lo resucitaré en el día final. Estas son dos verdades que para nosotros son difíciles de entender o de congeniar. Pero son dos verdades que conviven permanentemente en las Escrituras. La responsabilidad del hombre en creer, por un lado, y la soberanía de Dios en la salvación. Y son dos verdades que están permanentemente en las Escrituras y que la Escritura no trata de conciliarlas o de agraciarlas entre ellas. Están y son así, y ya, debemos creerlas. No debemos buscar explicaciones que la Biblia no nos da. Debemos creerla por la fe y ya. Algún día las entenderemos. Es cierto que Dios es soberano en la salvación, pero también es cierto que el hombre es responsable por creer. Porque así como Jesús dijo que nadie puede venir a él si el Padre que lo envió no lo trajere, también es cierto que Jesús dijo en el mismo capítulo de Juan, en el capítulo 6 de Juan, el que viene a mí, no le echo fuera. Son dos verdades que conviven en las Escrituras. Pero ahora nosotros podemos ver también dentro de esto, a partir del versículo 42, que aparece un grupo de personas a los cuales yo les llamo que tienen una fe intelectual. Note el versículo 42. Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Claramente, el ministerio de Jesús tuvo un impacto poderosísimo también en el círculo íntimo del poder, en el círculo de gobernantes. Por eso, estas personas demuestran una fe, pero una fe intelectual, una fe espuria, una fe por ahí muy tibia, yo le diría. Pero no es una fe nacida de un corazón puro y sincero. Juan nos dice que la causa del silencio de estas personas, la causa por la cual no confesaban a Jesús, es que tienen temor a que los fariseos los expulsen de la sinagoga. Recordemos que en Juan, capítulo 9, en el versículo 22, recuerdan después que Jesús hizo la sanidad de ese ciego de nacimiento, empezó todo un derrotero de interrogar al ciego que había sido sanado, interrogar a los padres, y cuando los fariseos hablaron con los padres, le piden cuenta de su hijo, y dicen, miren, pregúntele a él edad tiene. Pero está claro que estas personas tenían miedo porque ya lo dice que los fariseos habían convenido, los religiosos habían convenido que si alguien confesaba que Jesús era el Mesías, sea expulsado de la sinagoga. Interesante, ¿no? Y ahora Juan, en el versículo 43, añade una nota de color
explicando y condenando la actitud de estas personas que no quieren confesar por temor. Note lo que dice el versículo 43, da una explicación, empieza con un porqué. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. La palabra que aquí se traduce como reconocimiento, la Reina Valera 60 lo pone como gloria, amaban más la gloria de los hombres. Bueno, es más correcto traducirlo por gloria que por reconocimiento, porque la palabra griega acá es la palabra doxa, entonces sería más correcto poner gloria. Pero lo que nos muestra esto, en definitiva, es que el hecho de que estos gobernantes amaran más la gloria de los hombres es una evidencia más de tener una fe superficial. Y de hecho Jesús condenó la fe superficial. En Juan 5:44, pero le voy a leer desde el 5:42, Jesús en una discusión que está teniendo con los religiosos dice lo siguiente: pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y pregunta en el versículo 44, ponga mucha atención: ¿cómo podéis creer cuando recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Note el énfasis de la pregunta. ¿Cómo podés creer? ¿Cómo podés creer si estás recibiendo y buscando la gloria de los hombres? Quieren recibir la gloria de los hombres y no la de Dios. Estas personas, en el temor a los hombres, en buscar el reconocimiento de los hombres, tristemente no reconocen ni confiesan al Mesías. Estos hombres tristemente amaban más su religión, su posición, su prestigio. Diríamos nosotros, no querían salir de esa zona de confort y prefirieron guardar silencio en vez de reconocer que Jesús era el Mesías que estaban esperando. En cierto modo creían en él, pero hasta ahí ya no se animaban a confesarlo de todo corazón. Aunque algunos de ese grupo de gobernantes también, un poquito más adelante, creyeron, se animaron a creer de verdad y verdaderamente confesaron a Jesús como el Mesías. Porque vemos que después de la crucifixión, hombres como José de Arimatea, hombres como Nicodemo, en el peor momento, fueron a pedir el cuerpo de Jesús. Y esto me hace pensar a mí, qué maravillosa es la regeneración, qué maravillosa es la conversión. Que un Nicodemo que primero iba a ver a Jesús de noche por el temor tal vez al que dirán, gobernantes que estaban ahí, que no creían o que no se animaban a confesar por perder sus privilegios, ahora en el peor momento, cuando Jesús está en la cruz, lacerado, desfigurado, desnudo, lo que menos parece es el prototipo del Mesías, para cualquier judío piadoso, porque esperaban un Mesías de otra manera, estos hombres en esa condición, en la cruz, creen que Jesús es el Mesías y van a pedir el cuerpo. Qué maravilloso lo que hace la regeneración en un corazón. Bueno, eso por un lado. En segundo lugar, o el segundo punto, quiero que veamos los resultados de creer o los resultados de no creer. Note el versículo 44. Dice la Escritura que Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Estas palabras que están entre el versículo 44 y el versículo 50, es muy posible que no se hablaron en esta ocasión. Porque Jesús, si usted hace memoria en la lectura, en el versículo 36, ya se había retirado de ellos y ya se había ocultado de ellos y no les iba a hablar más públicamente. Juan, evidentemente, incluye este relato para resumir y para concluir el ministerio público de Jesús, haciéndoles la última invitación a que crean. Y de ahí ya fue, evidentemente, y se ocultó y no habló más con ellos. Pero veamos un poquito, o meditemos primero en el resultado de creer. Observe que el versículo comienza diciendo: Jesús
exclamó. Jesús exclamó, es decir, que Jesús alzó la voz fuertemente. Lo que dijo, lo dijo fuertemente, porque lo que tiene que decir es de suma importancia. Es la última oportunidad que le está dando para que algunos de los que están escuchando vengan a salvación. Y notemos, entonces, en primer lugar, esta relación estrecha que existe entre el Padre y el Hijo. Porque aquí se nombra al Padre como el que le ha enviado, dice, ¿no? El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Se nombra al Padre como aquel que lo ha enviado. Y existe entre el Padre y el Hijo una relación estrecha, íntima. Jesús no era un hombre más. Jesús era Dios encarnado, era Dios hecho hombre, por lo cual al mismo tiempo es imposible creer en Dios Padre sin creer en el Hijo. Esto era imposible. Y este es el problema que tienen estas personas. Ellos creían en Jehová, creían en el único Dios, pero no podían reconocer a Jesús como su Mesías Salvador. Y ahora Jesús, aquel que vino enviado por el Padre a morir en una cruz, a consumar ese plan de redención a favor de pecadores perdidos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo para poder reconciliarlos ahora con Dios el Padre. Y existe entre ellos una íntima relación, por lo cual dice que el que cree en Jesús no solamente tiene que creer en Jesús, sino que cree en el Padre. Y viceversa, no se puede creer en el Padre sin creer en Jesús, porque Jesús es el autor de nuestra salvación. Creer en Cristo ahora implica confiar en Él. Creer en Cristo implica confiar en Él. No solamente creer que Él es quien dijo ser, sino que se trata de depositar nuestra confianza absoluta en Jesucristo como el Salvador. De eso se trata. No solo de creer lo que Él dijo que era, sino creer que Él es el camino al Padre. Tomando prestada la ilustración que usó un hermano hace un tiempo atrás, el hermano Josué usó una ilustración muy buena, de una historia real. En las cataratas del Niágara dice que habían cruzado un cordón, una cuerda, en la cual un equilibrista cruzaba de una punta a la otra, siempre caminando por esa cuerda. No solamente la cruzaba caminando, sino que después la cruzaba llevando una carretilla de una punta a la otra. Y se sentaba muchas veces sobre la carretilla y hacía equilibrio, y iba de punta a punta, y la gente, maravillada, fascinada por el equilibrio de este hombre, lo aplaudían, lo reconocían, lo victoriaban, y la gente le decía que él era el mejor, que era único. La gente creía en lo que este hombre hacía y se admiraba de lo que este hombre hacía. Hasta que un día él les preguntó si creían que él podía cruzar de un lado al otro con la carretilla, y la gente le decía que sí. Dice, bueno, ya que creen en mí, ahora le invito a que algunos se sienten en la carretilla y yo lo voy a llevar de un lado al otro. Y ahí ya nadie se quiso sentar en la carretilla. Creían que este hombre podía hacer lo que iba y venía, pero no le podían confiar su vida en manos de ese hombre. Bueno, es una ilustración tal vez un tanto banal a la hora de compararla con Cristo. Pero muchas personas creen que Jesús vino, que Jesús existió, pero no le entregan su vida totalmente, no confían que Jesús todavía tenía el poder para llevarlos al Padre, para reconciliarlos con el Padre. Este es el asunto. Para la salvación es necesario creer y confiar que Cristo es el único camino al Padre. De esto se trata. Se trata de dejar todo de lado, nuestros esfuerzos personales, nuestros méritos, nuestras virtudes, esos intentos que muchas veces estamos haciendo de tratar de salvarnos a nosotros mismos o de ver de qué manera agradamos un poquito más a Dios. No, se trata de entregarnos en las manos de Él, confiadamente arrojarnos en los brazos de Jesús y descansar que verdaderamente Él es el único que nos va a llevar a la gloria eterna, y no por nuestros méritos, sino por los de Él. De esto se trata. En segundo lugar, vemos que no se puede separar al Padre del Hijo, porque Jesús dice, y el que me ve al que me ha enviado. Esta misma verdad
Jesús se la tuvo que explicar o casi reclamar o reprochar, por decirlo de alguna manera, a Felipe. En Juan capítulo 14, Jesús le está explicando un montón de cosas espirituales y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, ya, nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús fue categórica. Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no conocés. ¿Todavía no me conocés? El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Esto es indivisible y Jesús dice ahora, el que me ve al que me ha enviado. Entonces quienes creen en Cristo son personas que disfrutan también del conocimiento personal y de la comunión, tanto con el Padre como con el Hijo. Y esta es la pregunta que muchas veces nosotros deberíamos hacernos. ¿Cómo puedo yo ver mejor y tener una comunión mejor con el Padre y con el Hijo? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Bueno, la pregunta más básica, lo elemental, es que es indispensable para nosotros que tengamos comunión con Cristo a través de la palabra y a través de la oración. Esa es la manera en la que estamos en comunión con el Padre y con el Hijo. Pero atención con esto también, porque yo puedo tener comunión con su palabra. Escuche bien, yo puedo tener comunión con su palabra sin tener comunión personal con el Señor. ¿Escuchó? Por eso yo cada día debo preguntarme cuáles son las motivaciones de mi corazón cuando me acerco a las Escrituras. Ir a la palabra no se trata simplemente de adquirir más información, de adquirir más conocimiento intelectual. Un teólogo dijo una vez, la Biblia no es un libro de formación. La Biblia no es un libro de información. La Biblia es un libro de formación. La Biblia nos está formando, está transformando nuestro carácter para que seamos semejantes a Cristo. El punto es que cada día yo tengo que acercarme a la palabra del Señor con un corazón que esté dispuesto a ser conformado a la imagen del Señor, de conocerlo al Señor íntimamente. Y cuando yo empiezo a conocer al Señor íntimamente, ya no es información intelectual o académica la que está en mi cabeza, sino que es una información que transforma mi vida y eso se empieza a evidenciar en mi vida, en el amor, en la benignidad, en la paz, en la mansedumbre, en la misericordia, en la compasión hacia los perdidos. Mi vida se empieza a transformar. Por eso no se trata de cuánto conozco de la palabra, se trata cuánto conozco al Señor de la palabra. Yo le garantizo que hay grandes ateos que pueden ser eruditos en la Biblia y sin embargo no tienen a Cristo y no conocen al Señor de la palabra. Por eso yo debo evaluar cada vez que abro las Escrituras de qué manera la estoy abriendo, qué es lo que estoy buscando. El que me ve al que me envió, cómo estoy yo viendo al Padre y al Hijo y cómo eso está afectando mi vida. El conocimiento personal de Cristo tiene que transformar progresivamente mi carácter. Día a día mi vida tiene que ir cambiando, se tiene que ir modificando. No importa la velocidad con la que estés cambiando. No se trata de velocidad, pero sí se trata de constancia, de que corramos la carrera con paciencia, en una forma pareja, regular, que cada día yo pueda ver a mi Señor un poco mejor de lo que lo vi ayer. ¿Y cómo se ve eso reflejado en mi vida si lo estoy viendo a Jesús en una forma correcta? ¿Por cómo está transformándose tu vida? ¿Estás amando más? ¿Estás siendo más compasivo, más misericordioso? ¿Cómo estás tratando a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino? ¿Cómo estás cumpliendo con tu rol de sacerdote? ¿Cómo se está transformando tu vida? Eso está mostrando cómo estás viendo a Cristo y cómo es tu comunión con Cristo. De esto se trata. Pero avanzando, en tercer lugar, Cristo enfatiza, note que Él dice es la luz que ha venido al mundo, con el propósito, obviamente, que las personas crean en Él y ya no permanezcan en las tinieblas. Esto es lo que nos está diciendo el versículo 46. La luz
que es Cristo, ha venido al mundo, y esa luz ha venido con un propósito: redimir a las personas, salvar a las personas que crean en Él y sean salvas, pero si creyeron de verdad, ya no permanecen en las tinieblas. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Si de verdad ya fuimos redimidos, no permanecemos en la oscuridad y en las tinieblas, porque ahora hay una nueva naturaleza en nosotros y pertenecemos a otro reino. Entonces aquellas personas que verdaderamente creen y confían su vida en las manos de Cristo han pasado de muerte a vida. Y esto se ve evidenciado en este hecho: no permanecen en las tinieblas. Y no significa, mis hermanos amados, que somos perfectos, que ya no pecamos más. No, todos nosotros estamos luchando con la tentación. En muchas ocasiones salimos victoriosos, en muchas ocasiones fracasamos y pecamos contra el Señor, y nuestro corazón se duele por eso, y volvemos al Señor y el Señor nos perdona. No significa que ya no pecamos, pero sí hay en nosotros un cambio de naturaleza, un cambio en nuestros deseos, que ya no queremos permanecer en las tinieblas. Las cosas que antes amábamos, ahora huimos de ello, las aborrecemos, no nos gozamos en esas cosas que son del mundo. Ya no nos gozamos en el mundo, ya nuestra nueva naturaleza ha cambiado nuestro corazón de tal modo que el mundo no está en nuestro corazón. Lidiamos contra las tentaciones del mundo, pero no amamos el mundo. De hecho, Juan es categórico en esto, porque Juan dice que si alguno ama al mundo, ¿en qué se constituye? ¿Qué se convierte? En un enemigo de Dios. Las Escrituras son muy duras en esto. Si yo estoy amando al mundo, el mundo está en mi corazón, bueno, lo que hay que revisar ahí es la salvación. Porque aunque nosotros fracasamos y pecamos contra el Señor muchas veces, combatimos duramente contra el pecado y mortificamos nuestra carne. Y cuando nosotros fracasamos, ahí está de nuevo la gracia del Señor para perdonarnos y restaurarnos y ponernos en pie. Pero en tercer punto, resultado de no creer, veamos. Y ahora vemos la misma verdad desde otro ángulo, porque el verso 47 nos dice: si alguno oye mis palabras y no la guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Observemos eso, ¿no? Que aquellos, dice, que escucharon la palabra y entienden la palabra que les fue predicada, aquellos que tienen sus capacidades intelectuales abiertas y entendieron el mensaje del Evangelio en su totalidad, y aún así lo rechazan, claramente esas personas siguen en oscuridad y siguen en la condenación. Por eso recordemos que Jesús dice acá que en su primera venida no vino para condenar al mundo. Por eso Jesús usa esta expresión. Él dice: yo no vine para condenar al mundo. No, es cierto, porque en su primera venida Jesús no vino para condenar al mundo, vino para salvar al mundo, para salvar a pecadores perdidos. Pero cuidado, porque en su segunda venida ya no viene como el Salvador, viene como el juez soberano de toda la tierra, viene como ese juez que va a juzgar y que al final la acusación consistirá en que a las personas se le ofreció el Evangelio, escucharon el Evangelio que les fue predicado y aún así lo rechazaron deliberadamente. Por eso Jesús dice: yo no lo juzgo ahora, tienen la palabra, lo juzgará, ciertamente. Cuando Jesús venga, la exposición del Evangelio y el rechazo al Evangelio será lo que los condenará. Y ahora Jesús les da una explicación de lo dicho en el versículo 49. Note eso. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo
lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Jesús es el juez soberano, el juez señalado con toda idoneidad para juzgar a las personas en el día final. ¿Y por qué es el juez señalado con toda idoneidad y el soberano para juzgar con toda idoneidad? Porque el mensaje que él trajo no es un mensaje que se le ocurrió a cualquier hombre, sino que es un mensaje que vino de parte de Dios. Es lo que nos está diciendo el versículo 49 en la primera parte. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir. Este es el asunto. El mensaje que se les está ofreciendo es un mensaje con poder. El mensaje que Jesús viene predicando desde el inicio de su ministerio, este llamado al arrepentimiento, este llamado a la fe, a creer en Jesús como el Mesías, es un mensaje de salvación, es un mensaje de vida eterna, es un mensaje que no tiene su origen en fuente humana, sino que tiene su origen en una fuente divina. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Es un mensaje con una fuente divina, poderoso, que salió del propio corazón de Dios. Pero trágicamente, estas personas que estaban escuchando lo que Jesús decía, cerraron sus oídos y cerraron sus corazones a la última y gran invitación que el Señor les realizó a venir en arrepentimiento. Ya la hora está avanzada y vamos a pensar en algunas aplicaciones para nosotros. En primer lugar, quiero que mediten esto. Por un lado, claramente, aunque nos cueste entender algunas cosas, el rechazo al mensaje del Evangelio produce un mayor endurecimiento. Por eso está claro que sin la intervención divina nadie podría salvarse. Pero es interesante que conforme la persona rechaza, el endurecimiento proporcionalmente aumenta. Y si el Señor no interviene, nadie se salvaría. Esto está clarísimo. Pero cuando predicamos el Evangelio, hermano, tenemos que hacerlo con celeridad y con prontitud, con cierta compasión por las almas. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Dios obra soberanamente. Y una persona a lo mejor rechaza una vez, 2, 3, 5, y en algún momento Dios interviene y la salva soberanamente y no lo podemos explicar. Pero también es cierto que a medida que la persona rechaza, el endurecimiento va en aumento y puede ser que en un momento ya Dios suelte y haga que el endurecimiento aumente y sus ojos sean cegados, como decía el texto, para que ya no se convierta, para que ya no haya posibilidad. El autor de los Hebreos, por lo tanto, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. No sabes si el Señor en su misericordia va a volver a dar otra posibilidad. Y si alguien hoy en esta mañana acá tiene duda, clame a Dios y dígale: Señor, yo no me siento salvado, pero salvame, salvame. Porque también es una verdad que el que viene a mí no le echo fuera. Y si yo desesperadamente de mi interior clamo: Señor, salvame, porque mi vida no tiene fruto de pertenecerte, salvame, bueno, el Señor no le va a echar fuera. Por eso vemos claramente, ¿no?, la soberanía de Dios en la salvación, pero también vemos la responsabilidad humana en responder al mensaje del Evangelio. Pero en segundo lugar, para aplicar y para pensar, tristemente, muy tristemente, para mí, ¿no?, verlo así, lo peligroso que es profesar una fe intelectual, como la que tenían estos gobernantes que acabamos de leer. Qué triste es profesar una fe intelectual. Estos hombres temían más a los hombres que a Dios y buscaban la gloria de los hombres por encima de la gloria de Dios. El reconocimiento de los hombres le alcanzaban. Estos hombres amaron más sus privilegios, las posiciones que ellos podían tener, que al propio Cristo, a punto tal que no se animaron a reconocer y a confesar a Jesús. Profesar una fe que no confía plenamente
en la obra de Jesús, en los méritos de Jesús, no es una fe salvadora, es una fe intelectual. Si una persona profesa una fe, profesa ser de Cristo, pero no cree plenamente de todo corazón en el poder de la obra redentora y no confía plenamente en los méritos de Jesús, que al estar unidos a Jesús estamos seguros y salvos. Esa fe no es una fe auténtica, es una fe intelectual. Y el punto es que ya sea por rechazar el Evangelio deliberadamente o teniendo una fe intelectual que no confía del todo en la persona de Jesús, que no confía ni en la obra ni en los méritos de Jesús, ya sea el punto es este, que uno o el otro, el que rechaza deliberadamente o una fe intelectual, ninguno de los dos pueden ser salvos. Y esto es lo grave, porque una persona que rechaza deliberadamente a Jesús, es fácil identificarla que no es salvo. Pero grave es que una persona tenga la Biblia bajo el brazo toda la vida, sepa todos los coros de la iglesia, asista todos los domingos al culto, estudie su Biblia durante toda la vida y no conozca a Jesús, no haya experimentado el nuevo nacimiento. Esto es terrible. Por eso yo animo a que cada uno de nosotros revisemos nuestro corazón. Si hay alguna duda de que estás confiando verdaderamente en Jesús, bueno, hoy es la oportunidad para decir, Señor, yo todavía no he confiado plenamente en vos. Y en tercer y último lugar, para las personas que sí están seguras de su salvación, aquellas personas que respondieron con fe al mensaje del Evangelio, confiaron en Jesús, que en verdad confían en Cristo, esta es nuestra tranquilidad, que para nosotros no hay ninguna condenación para los que de verdad estamos en Cristo Jesús. Ahora, también es una verdad que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, porque el texto decía que ya no permanecen en las tinieblas, sino que nosotros ahora tenemos la seguridad que fuimos trasladados al reino del Hijo amado. Y por eso nos gozamos en la nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo. Ahora buscamos apasionadamente la comunión con el Padre, con el Hijo, cada día. No vamos a la Escritura para ver cómo podemos refutar, pelear. Yo a veces veo en redes sociales cómo las personas gastan el tiempo peleando por los teólogos, por esto, por lo otro. Digo, wow, necesitamos a Jesús, no a los teólogos. Necesitamos que Jesús impacte nuestra vida. Y aquellos que confiamos verdaderamente en el Señor, ahora lo que buscamos es la comunión en la palabra día tras día, pero para poder ver mejor al Hijo, para poder ver mejor al Padre, para ver la obra del Espíritu Santo, porque la comunión con el Señor lo que produce en nosotros no es mayor información, mayor conocimiento intelectual. Lo que la comunión verdadera y genuina con el Señor produce en aquellos que de verdad han nacido de vuelta es transformación. Transformación en mi carácter, porque ahora estamos siendo formados, moldeados a la imagen de Jesucristo. La palabra tiene que impactar de tal manera en mi corazón, obrando, instrumentándola al Espíritu Santo, que me lleva a mí todos los días a cambiar mi manera de pensar. Y cuando cambia mi manera de pensar, también cambia mi manera de actuar. Mi manera de actuar cambia, porque de acuerdo a cómo pienso, ahora es lo que hago. Y si el Señor impacta mi vida y su consejo impacta mi vida, mi corazón, mis pensamientos son afectados y mi manera de actuar cambia, porque ahora aprendo a amar como Cristo ama. Ahora aprendo a tener misericordia como Cristo hace misericordia conmigo. Ahora aprendo de la compasión que Cristo sintió por los perdidos, que miró Jerusalén y se puso a llorar por la condición de su incredulidad. Y el perdido conmueve mi corazón para que le comparta también el Evangelio. Ahora aprendo a ser benigno como Cristo, bondadoso, manso, que teniendo oportunidad para devolver el mal que me hicieron,
controlo mis emociones y no lo hago. Que cuando hablaban mal contra el Señor callaba. Y empiezo a cambiar mi vida porque mi comunión con Cristo transforma mi carácter. Empiezo a crecer en mi santificación. Por eso, para concluir, hermanos, la obra redentora de Cristo en la vida de una persona cambia nuestro ser, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, así como impactó la vida que citamos antes de Nicodemo, que andaba así, medio tibio, medio de acá para allá, pero cuando fue impactado de verdad su corazón, cuando las papas quemaban, como decimos nosotros, y estaban en el peor momento, donde cuando mirara la cruz y ver a un hombre colgado, lo que menos parecía era un prototipo del Mesías, este hombre creyó, y este hombre ahora se llenó de valor. Él y José de Arimatea fueron a pedir el cuerpo. Esto es lo que hace el Evangelio cuando impacta una vida. Y cuando el Evangelio impacta una vida, cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de vivir, porque ahora vivimos únicamente para la gloria de Dios. Oramos al Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por poder estar reunidos, por poder cantar, adorar tu nombre, Señor. Te damos gracias por poder compartir tu palabra. Y, Señor, ayúdanos a ir cada día a las Escrituras para verte mejor, para la comunión, para que tu palabra, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, baje a nuestros corazones por medio de la comunión, mediante la oración. Te veamos mejor, Señor, te entendamos mejor. Y todo lo que dejaste plasmado en tu palabra, Señor, podamos vivirlo con gozo, con alegría, sabiendo que estamos haciendo tu voluntad y viviendo para tu gloria. Señor, perdónanos porque muchas veces, Señor, aún salvados, tememos a los hombres. Y libranos, Señor, de buscar la gloria de los hombres. Que vivamos realmente para buscar tu gloria cada día. Te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos has regalado, por ver a los hermanos. Y te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas y por medio de tu palabra ministrando nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.